Listo. Ya, entonces, hasta el momento hemos visto lo que consistía a hidrostática, ¿no? Hemos visto lo que correspondía a los fluidos en estado de reposo, en equilibrio, cuando los fluidos no se mueven. Y hemos visto varias propiedades físicas importantes. Entre ellas hemos visto lo que corresponde al peso específico, a la densidad, a la viscosidad. También hemos visto la importancia de la densidad relativa. Y luego ya hemos visto, todo eso lo hemos utilizado para encontrar la propiedad más importante, que era la presión, que era lo que nos importaba. Hemos visto los tipos de presiones que existen, su procedimiento para calcularlo. Hemos visto que es muy importante considerar la profundidad. Y también hemos visto que el hecho de encontrar la presión también nos lleva a encontrar lo que es la fuerza hidrostática. Y este tipo de fuerza es lo que nos permite hacer en nuestros diseños de estructuras, porque esa fuerza es lo que es el esfuerzo a la cual se somete nuestra estructura. Hemos visto cómo calcular estas fuerzas hidrostáticas y también hemos visto cómo es su posición. Hemos visto tanto para superficies horizontales, verticales e inclinadas, ¿no? Y también hemos visto cómo se los llega a determinar a partir de una superficie curva. Ahora vamos a ver lo que es hidrodinámica o también cinemática de los fluidos. Hidrodinámica, como ven el nombre, ya directamente nos da a entender que vamos a tomar en cuenta el fluido en movimiento. Entonces, primeramente, hidrodinámica cinemática de los fluidos. Ya hemos estudiado lo que corresponde a los fluidos en reposo y sus propiedades. Ahora se verá lo que corresponde al estudio de los fluidos en movimiento. Es así que la hidrodinámica es parte de la hidráulica y la física que se encarga de estudiar la manera en cómo se comportan los diferentes líquidos que se encuentran en movimiento, ¿no? Es así que ahora que vamos a ver el tema de hidrodinámica hay que considerar algunos aspectos importantes. En este caso vamos a tener que considerar la velocidad, la presión. También hay que considerar el flujo, hay que saber qué tipo de flujo estamos utilizando. Al estar en movimiento vamos a ver que hay diferentes tipos de flujo. Y también hay que considerar los gastos de líquido. Estos gastos de líquido se refieren a aquellas pérdidas que llega a existir, a las cuales llega a existir en un líquido, ¿no? Al llegar a recoger van a existir diferentes pérdidas. A eso se los conoce como gastos. En el estudio de la hidrodinámica, el teorema de Bernoulli, que trata de la ley de la conservación de la energía, es de primordial importancia. Entonces, uno de los principios que vamos a utilizar al momento de hacer el análisis de nuestro fluido en movimiento es el principio de Bernoulli o el teorema de Bernoulli, que como dice es la conservación de la energía. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo pueden estar ya viendo para un poco de teoría, ¿no? Complementaria cuando lleguemos a ese punto. Entonces, cuando hablamos de hidrodinámica, igualmente hay que considerar algunos aspectos. Entre ellos, la hidrodinámica, la hidrodinámica estudia a los fluidos incompresibles. Es decir, cuando hablamos de hidrodinámica, obviamente vamos a hablar directamente de líquido. No vamos a hablar de gases, porque los gases se pueden comprimir. Directamente fluidos, porque son incompresibles. La densidad no varía cuando se hace el cambio de presión. Entonces, una de los principios que vamos a utilizar, una de las condiciones es que nuestra densidad no va a cambiar en todo el recorrido, va a permanecer constante. Ya. En aplicaciones, vamos a hablar, la hidrodinámica nos sirve tanto para construcción de canales y acueductos. También nos sirve mucho en la plomería, en las instalaciones sanitarias, y también nos permite, aparte, ver el tema de
fabricación de tuberías. Eso es muy importante, digamos, si quieren incursionar en esa rama. Y también nos sirve para el diseño de colectores pluviales, entre otras cosas. Es como ven acá, aquí tenemos un acueducto. La hidrodinámica nos permite realizar el diseño de este acueducto, nos permite hacer el dimensionamiento, ¿no?, de toda nuestra estructura. También nos sirve para la instalación de tuberías. En este caso vemos una imagen donde es la instalación de tuberías en edificios, ¿ya? El tema de hidrodinámica nos permite identificar cuánto va a ser el caudal o cuánto va a ser la cantidad de fluido o agua que va a recorrer nuestro tubo en cierto instante. La hidrodinámica nos permite identificar la longitud que debe tener nuestro tubo, cuánto va a ser la pérdida, así todo ese tipo de factores nos permite identificar. También nos sirve para realizar los diferentes colectores que ven en las calles. Nos permite hacer el diseño de colectores e igualmente nos permite identificar el dimensionamiento de los mismos. Ya. Entonces, al hablar de hidrodinámica hay que hablar de cinemática de los fluidos. La cinemática de los fluidos es el estudio del movimiento de los fluidos. Estudia el movimiento de sus partículas sin considerar la masa ni las fuerzas que actúan. Es decir, cuando hablamos de cinemática de fluidos, solo nos importa el movimiento. Y en este caso, solo nos importa la velocidad, la aceleración y su rotación. No nos importa otras propiedades como ser densidad, viscosidad, entre otros. ¿Ya? Flujo de fluido. Los flujos de fluido pueden ser flujo permanente, flujo no permanente, flujo uniforme o flujo no uniforme, flujo laminar o flujo turbulento. Entonces, como vemos, los flujos pueden clasificarse de diferente manera. Hay que identificar siempre qué tipo de flujo estamos analizando. Entonces, aquí vamos a ver primeramente lo que son los flujos. Aquí hemos puesto flujo de fluido por variación de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, aquí, cuando es respecto al tiempo, podemos hablar de dos flujos, que es el flujo permanente y el flujo no permanente. El flujo permanente se caracteriza porque las condiciones de velocidad de escurrimiento en cualquier punto no cambia con el tiempo, o sea que permanece constante con el tiempo o bien si las variaciones en ellas son tan pequeñas con respecto a los valores medios. En cambio, el flujo no permanente, las propiedades de un fluido y las características mecánicas del mismo serán diferentes de un punto a otro dentro de su campo. Además, si las características en un punto determinado varían de un instante a otro, se dice que es un flujo no permanente. Entonces, como ven, el flujo permanente es cuando mantiene todas sus partículas en un corte, son las mismas. Pero si hacemos un corte en nuestro fluido, si las partículas llegan a presentar diferentes propiedades, se dice que es un flujo no permanente. También la podemos clasificar por magnitud y dirección de la velocidad de fluido. En este caso, nuestro flujo puede ser uniforme o también puede ser no uniforme. Uniforme ocurren cuando el vector velocidad en todos los puntos del escurrimiento es idéntico, tanto en magnitud como en dirección para un instante dado. En cambio, el flujo no uniforme es el caso contrario al flujo uniforme. Este tipo de flujo se encuentra cerca de la frontera sólida por defecto de la viscosidad. Es decir, aquí tenemos una imagen donde vemos arriba el flujo uniforme y abajo el flujo no uniforme. En arriba el flujo uniforme tiene el mismo vector y la misma magnitud en su vector de velocidad y la misma dirección. En cambio, en el flujo no uniforme vemos que la capa de arriba, las primeras partículas tienen una mayor velocidad a comparación con la capa de la parte inferior, que al estar en mayor contacto o más cercanía con nuestra superficie sólida, va a disminuir un poco su velocidad. Esa es la diferencia entre ambos.
Y también podemos clasificar nuestro flujo de acuerdo a su velocidad. Y puede ser flujo turbulento y flujo laminar. Y estos son los dos flujos más importantes que vamos a analizar. El flujo laminar se caracteriza porque el movimiento de las partículas de fluido se produce siguiendo trayectorias bastante regulares, separadas y perfectamente definidas, dando la impresión de que se trata de láminas o capas más o menos paralelas entre sí. En cambio, el flujo turbulento, en este tipo de flujo, las partículas de fluido se mueven en trayectorias erráticas, es decir, en trayectorias muy irregulares, sin seguir un orden establecido. Entonces, como ven en la siguiente gráfica, es como que aquí tenemos dos ríos. El río de arriba, o el acueducto en otras palabras, aquí está presentando un flujo turbulento, donde estas flechas son sus líneas de corriente. Es decir, es la que describen cómo va a ser la dirección de sus partículas. Y como ven, tiene una dirección irregular. A eso se conoce como flujo turbulento. En cambio, el flujo laminar, como ven, sus partículas van a recorrer, como se puede decir, una misma dirección, como ven, de manera paralela. Entonces, a eso se conoce como flujo laminar. El flujo laminar en sí es el estudio es el más sencillo que podemos hacer. Cuando estudiamos nuestros flujos, generalmente idealizamos nuestro flujo como flujo laminar, ya que el flujo turbulento es muy complicado de analizarlo. Bien, entonces es importante también saber lo que corresponde a la línea de cociente. Nuestra línea de cociente son curvas imaginarias, dibujadas a través de un flujo en movimiento, y que indica la dirección de este en los diferentes puntos del flujo de fluido. ¿Qué quiere decir eso? Como ven acá, tenemos, digamos, estas líneas, todas estas líneas son nuestras líneas de cociente. Y digamos, estas líneas de cociente son la representación de nuestras partículas o moléculas de agua, las cuales están una tras otra y nos señala cómo va a ser el movimiento de nuestro fluido. Esa es la línea de cociente. Como ven aquí en la parte derecha, igualmente, están nuestras líneas de cociente y acá abajo igual vemos la línea de cociente. Y nuestra línea de cociente, como les dije, está conformada por partículas o moléculas de fluido o de agua. Y estas partículas nos pueden indicar la trayectoria que va a seguir nuestra línea de cociente o la trayectoria que va a seguir nuestra partícula. Y es muy importante también definir lo que es un tubo de cociente. Un tubo de cociente está constituido por una región parcial del flujo de fluido, delimitado por una familia de líneas de cociente, que lo confinan. Se lo utiliza para deducir la ecuación de la continuidad en el caso de un flujo incompresible. ¿Ya? Entonces, hemos visto que, digamos, un río, digamos acá, este tubo, que puede ser incluso un río, está conformado por varias líneas de corriente, que son esas flechas. Entonces, un tubo de corriente, digamos, es toda la representación de estas líneas, encerradas en forma de tubo. Como ven, digamos, de un río, hay varias líneas de corriente y todas las vamos a encerrar en un tubo imaginario. Y ese tubo imaginario se lo conoce como justamente un tubo de corriente. ¿Ya? También eso lo podemos ver directamente cuando hacemos una instalación de tubería. Cuando vemos que un tubo pasa a un tubo de menor diámetro, es una representación en sí de cómo sería un tubo de corriente. Entonces, como ven, el fluido cuando hablamos de tubo de corriente, el fluido es no viscoso, o sea, se desprecia la fuerza de fricción. No consideramos la fuerza de fricción en un tubo. El fluido es estacionario, que las magnitudes físicas no dependen del tiempo, y el fluido es isrotacional, es decir, que vamos a mantener la idea de flujo laminar, no turbulento. ¿Ya? Y como ven acá, aquí en el gráfico vemos el tubo de corriente con sus respectivas líneas de corriente, y vemos que en la parte más pequeña se lo va a conocer como el área 2 y el área más grande como el área 1.
Entonces también nuestro flujo lo podemos representar como fluido ideal. Es aquel flujo incompresible y carente de fricción. La hipótesis de un flujo ideal es de gran utilidad al analizar problemas que tengan grandes gastos de fluido, como en el movimiento de un aeroplano o de un submarino. Entonces, cuando hablamos ahorita de tubo de corriente, vamos a utilizar generalmente la idea de un flujo ideal para representar de mejor manera el recorrido de nuestro fluido. Y también pero tenemos el flujo real, el fluido real. Los efectos de la viscosidad se introducen en el problema. Esto da lugar al desarrollo de esfuerzos cortantes entre partículas de fluido vecinas cuando están moviéndose a velocidades distintas. Entonces, cuando hablamos de fluidos reales, hay que hablar de la viscosidad, lo cual va a influir en la velocidad de mis partículas. Como ven, aquí vemos un ejemplo de fluido real, donde vemos que nuestras partículas van a tener mayor velocidad al medio, pero conforme llegan a la pared del tubo, va a ir disminuyendo su velocidad. En cambio, en un fluido ideal, vemos que todas las partículas van a mantener la misma velocidad. Y es así como a través del tubo de corriente podemos establecer lo que corresponde a nuestra ecuación de continuidad. ¿Ya? Antes de eso, ¿tienen alguna pregunta con lo que se describió anteriormente? Ya, me dicen que si podría grabar. Lo estoy grabando, pero no lo estoy grabando con el Zoom. Lo estoy grabando con otra aplicación, porque la otra vez tuve un problema con el Zoom, así que mejor estoy utilizando otra aplicación. Ya. Entonces, vamos a hablar de la ecuación de la continuidad. Como ven acá, para hablar de esta ecuación vamos a utilizar un tubo de corriente. ¿Ya? Como ven acá, tenemos un tubo que pasa de un área o un diámetro mayor a un diámetro menor. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? De acuerdo a la conservación de la masa, la cantidad de masa que fluye a través de la tubería es la misma. Si el flujo es incompresible, la densidad es constante. Eso nos dice entonces lo siguiente. A ver. Ya, entonces acá, como ven acá, en la parte grande tenemos un área A1. La parte grande, el diámetro grande, lo vamos a conocer en este caso como área A1. Y en esta área A1, nuestras partículas van a tener una velocidad V1. ¿Ya? Entonces, para analizar la ecuación de la continuidad, nos dice que la masa que pasa por un instante debe ser la misma cantidad de masa que pasa por otro sector en el mismo instante. Es decir, toda esta masa que ven acá, toda esta masa que estoy marcando, toda esta masa M1 va a recorrer todo en un instante dt. En ese instante dt, esa misma masa debe salir por este tubo. ¿Ya? Entonces, en este mismo instante dt, esta masa, la misma cantidad de masa, va a salir por este tubo más pequeño. Y esa va a ser mi masa 2. Pero debido a la conservación de la masa, mi M1 va a ser igual a mi M2. Solo que van a ser dos puntos diferentes. Y obviamente mi M1 va a depender de mi velocidad V1 y de mi área A1. Y mi M2 va a depender de mi velocidad 2 y de mi área 2. Y como vemos directamente, como es un tubo más pequeño, mi velocidad va a ser mayor, pero el área va a ser menor. Y a partir de eso se llega a deducir
la ecuación de la continuidad, donde dice, bueno, aquí ya está esto, pero aquí lo vamos a deducir otra vez. Dice que M1 va a ser igual a M2. ¿Y qué es la masa en fluidos? Hemos dicho que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Entonces, si despejamos masa, va a ser igual a la densidad por el volumen. En este caso, volumen 1, aquí va a ser la densidad por el volumen 2. Entonces, este volumen 1 correspondería a todo el volumen en acá, y este volumen 2 sería el volumen en acá. Entonces, como ven acá, aquí ya lo está escribiendo eso. Densidad por el volumen. Y volumen sabemos que va a ser área, por profundidad. Ya, entonces, densidad, ya, va a ser área por profundidad. Como ven acá, aquí está poniendo nuestra ecuación, está reemplazando los datos. Como ven acá, esos datos los está reemplazando acá. Ahora, esto es importante. Entonces, como hemos dicho que la densidad va a ser constante, en ambos puntos nuestra densidad se va a eliminar, se va a simplificar. Es decir, esta densidad 1 se va a simplificar con esta densidad 2. Entonces, solo nos quedaría que A1 por B1 va a ser igual a A2 por B2. ¿Ya? Esta B1 vendría a ser la velocidad. ¿Ya? El volumen es el volumen. Sabemos que va a ser área por profundidad, o en este caso sería por distancia, ¿no? También podríamos decirlo. Digamos que va a ser por distancia. Y la distancia sabemos que es velocidad por tiempo. Entonces, esta velocidad por tiempo la reemplazamos en este volumen y se va a simplificar igualmente tiempo. Entonces, solo nos va a quedar área por velocidad. Entonces, esa es la ecuación de la continuidad. Nuestra ecuación de la continuidad dice que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2, y eso es lo mismo que decir que mi área A1 por mi velocidad 1 va a ser igual a mi área 2 por mi velocidad 2. A eso se conoce como la ecuación de la continuidad. Entonces, caudal va a ser igual a área por velocidad. ¿Ya? Esas son las fórmulas más importantes que vamos a utilizar de ahora en adelante cuando hablemos de la ecuación de la continuidad. Ya. Entonces, la mejor forma de ver la ecuación de la continuidad es a través de los ejemplos. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Por la tubería horizontal representada en la figura circula agua. Entonces, vemos lo siguiente. Dice que por la tubería horizontal representa en la figura circula agua, el diámetro de la sección 1, de la sección 1 y de la sección 3, es decir, de este punto 1 y de este punto 3, dice que su diámetro es de 20 centímetros. Y dice que aquí en el punto 2 hay una reducción de diámetro que se reduce a la mitad. En este caso, si esto es 20, este vendría a ser en el punto 2, su diámetro vendría a ser de 10 centímetros. Y como ven, dice que entra agua. Y dice que si la velocidad en la sección 2, en esa sección 2, dice que su velocidad 2 pondremos, es de 12 metros sobre segundo. Entonces dice, en la sección 1 hay que encontrar su velocidad. Y también en la sección 3, ¿cuánto es su velocidad? Y para ello vamos a aplicar la ecuación de la continuidad. Como ven acá,
aquí estamos poniendo los datos. Dice que el diámetro 1 y el diámetro 3 es el mismo, que era 20 centímetros, en este caso era 20 centímetros, que al final es 0,2 metros. Y tenemos que el diámetro 2 iba a ser la mitad, iba a ser en este caso 0,1 metros. Y tenemos que la velocidad 2 es 12 metros sobre segundo, y nuestra velocidad en el punto 1, que va a ser igual a la velocidad en el punto 3, porque ambos tienen el mismo diámetro, es lo que tenemos que encontrar. Entonces vamos a aplicar la ecuación de la continuidad. Y la ecuación de la continuidad nos permite comparar dos puntos diferentes. En este caso, el punto 1 con el punto 2. Y como saben, esto es área y esto es velocidad. Área, velocidad. El área 1 nos dice que va a ser pi por diámetro 1 sobre 2 al cuadrado. Y la velocidad 1 ponemos v1. Igual, el área 2 va a ser el área pequeña, va a ser pi por diámetro 2 sobre 2 al cuadrado por la velocidad 2. Pi con pi se va a simplificar y 2 con 2 igualmente se va a simplificar. Nos quedaría diámetro 1 al cuadrado por v1 igual a diámetro 2 al cuadrado por v2. Entonces, como ven acá, lo vuelvo a copiar, diámetro 2 al cuadrado, diámetro 1 al cuadrado por v1, diámetro 2 al cuadrado por v2. Entonces, ahí solamente vamos a despejar v1, que es lo que nos está pidiendo. v1 va a ser igual a diámetro 2 al cuadrado por velocidad 2 sobre diámetro 1 al cuadrado. Ahí solamente reemplazaríamos los datos y directamente ya obtendríamos la velocidad en mi tubo de 20 centímetros, que sería 3 metros por segundo. Entonces, ese sería el resultado. Esta velocidad 1 igual sería la misma para la velocidad 3, porque tienen el mismo diámetro, la misma área. Igualmente, en el punto 3 tenemos 3 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, creo que ven aquí que, como hemos dicho anteriormente, en el tubo de mayor diámetro va a existir una menor velocidad a comparación del tubo pequeño, donde hay una mayor velocidad. Y eso ustedes también lo pueden ver, digamos, cuando utilizan una manguera. Cuando hacen su orificio más pequeño, la velocidad es mayor, o es más rápida, ¿no? Ya. Y también vamos a ver este ejemplo. Un túnel de agua tiene una sección transversal circular que se restringe de un diámetro de 3,6 metros a la sección de prueba, que es de 1,2 metros de diámetro. Si la velocidad de flujo es de 3 metros por segundo en el tubo de diámetro mayor, determinar la velocidad del fluido en la sección de prueba. Es lo mismo que hemos visto anteriormente. Como ven, aquí tenemos nuestro tubo de cociente o nuestro tubo para la ecuación de la continuidad, donde a la izquierda tenemos el diámetro mayor y a la derecha el diámetro menor. También puede ser al revés. Puede ser que en la parte izquierda esté nuestro diámetro menor y en la parte derecha nuestro diámetro mayor, ¿no? Para cualquiera de los dos casos sirve nuestra ecuación de la continuidad. En este caso, nos dice que el diámetro mayor es de 3,6 metros y el diámetro menor es de 1,2 metros. Y tenemos que la velocidad en el diámetro mayor es de 3 metros por segundo y nos pide calcular la velocidad en el diámetro menor. Entonces, como ven acá, tiene los datos, está poniendo los datos correspondientes. Y hay que buscar la velocidad 2. Entonces, para ello vamos a utilizar la ecuación de la continuidad igualmente. Como ven acá, aquí está poniendo la fórmula de la ecuación de la continuidad. Y para ello, haciendo el despeje correspondiente, tendríamos esto, donde dice que la velocidad 2 va a ser igual al área 1 por velocidad 1 sobre área 2. Entonces, como ven acá, está encontrando directamente las áreas. Área 1 va a ser pi diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazando el dato, nos sale que el diámetro mayor es de 10,178 metros cuadrados. Y el área 2 va a ser igual a 1,13 metros cuadrados. Directamente reemplazamos en la fórmula y nos va a salir que nuestra velocidad 2 va a ser de 27 metros sobre segundo. Como ven, su velocidad es mucho mayor. Entonces nos dice que por lo
por lo que la velocidad de la sección reducida en el túnel es de 27 metros sobre segundo. Ese es nuestro resultado final. Es como ven, sí se utiliza la ecuación de la continuidad. Ese principio de la ecuación de la continuidad nos va a permitir también identificar, nos va a permitir hacer problemas mayores donde vamos a incluso hacer ramificación de tubos. Es decir, de un tubo vamos a pasar a 4 tubos. Y vamos a ver que la ecuación de la continuidad nos va a permitir trabajar ese tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya. Entonces, a eso es lo que nos referimos con el principio de la continuidad, ¿no? La ecuación de la continuidad, que es lo que vamos a utilizar de ahora en adelante. Ya en la próxima clase vamos a hablar de lo que corresponde al tema de el principio de Bernoulli, que es el principio para la conservación de la energía. Y es igual, es uno de los principios más importantes que vamos a considerar al momento de hacer nuestras diferentes